Bienvenidos a continuar esta aventura del siglo XVIII en Cuba, que comienza en el XVIII con los Borbones y a pesar de dos interrupciones a los Borbones en el XIX, con la época de Napoleón y después con Amadeo de Saboya, más tarde en realidad Cuba es borbónica por el resto del periodo colonial, los últimos 2 siglos. Llamamos al concepto reforma porque fue un término político que adoptaron los historiadores y ya es la conveniencia. Reforma siempre implica algo positivo y no necesariamente todas las reformas fueron bienvenidas por la colonia en ese periodo. Lo que sí es evidente que con la venida de los Borbones y en particular después de las reformas de Carlos III, vemos mucho crecimiento económico, en particular en un lugar como en Cuba. Los ingresos se multiplicaron, el comercio legal creció. En una época solamente se podía transportar mercaderías del puerto de La Habana y de algún otro puerto con algún permiso en la antigua política mercantilista. Ya ahora estamos en un capitalismo más puro y hay mucha más libre, debo decir, y por lo tanto con mucha más posibilidad. Y a su vez, a medida que hay más comercio legal, el contrabando se vuelve más difícil y no vale la pena, ¿no? Estar contra la ley. También que los territorios urbanos y los rurales se volvieron más seguros y el estímulo intelectual que se recibe desarrolla mucho. Al tener noticias de otros lugares, eso ayuda a tener conciencia de la identidad colonial y a la vez tener conciencia de cómo es el mundo no hispano, pues hay mucha más circulación de ideas por todas partes. Hay mucha secularización, la iglesia ya no tiene el dominio que tuvo en épocas anteriores y claro, al haber una reducción del poder eclesiástico, nos hace pensar que tenemos que ver en la balanza. Acabo de mencionar todas estas cosas. Si hubo crecimiento económico, también hubo quien sufrió mucho con la llamada reestructuración económica, pues desplazó a algunos de los antiguos fabricantes y comerciantes. Si ya pueden importar, digamos, lana, pues la revolución industrial está avanzando en Inglaterra a menor precio, eso va a desplazar al que tiene un taller de tejido para exportación, por ejemplo. Esa persona tiene o que trasladarse a donde no hay dicha industria artesanal o sencillamente tratar de cambiar e unirse a la industria de importación. Eso no siempre lo puede hacer todo el mundo. Las ideas también de las milicias reinsertaron valores marciales, que tal vez desde la época de los conquistadores ya era cosa del pasado. Sobre todo que los llamados capitanes de milicias, que eran criollos locales, muchas veces para animarlos a que se unieran a la causa de las milicias, pues les ofrecían inclusive beneficios que ya se estaban negando en España, como eran algunos fueros. Entonces, al tener un fuero militar que les daba pues más derechos legales, pues eso era atractivo. Claro, a cambio de que muchas veces ellos eran los que compraban los uniformes de la milicia, ¿no? Ese tipo de arreglo. En el tema de la iglesia, si bien sí hubo mucha crítica a la iglesia, la corona, y esto va desde el mismo Felipe V, está tratando de que haya menos órdenes monásticas, porque esas órdenes tienen, debido a, bueno, también está el voto de caridad, el de castidad, pero también el de negar tener cualquier propiedad. Y entonces, ¿qué ocurre? Esas órdenes tienen muchas personas que producen
por amor al arte. Y entonces se vuelven muy ricas. Y el gobierno estaba tratando de limitar el número de órdenes en el Nuevo Mundo desde un principio, lo que va a culminar con la expulsión de los jesuitas en 1767, que fue fulminante. Pero bueno, a medida que la iglesia tiene menos recursos, se crea un vacío social porque declinan los servicios como la educación, la caridad y los préstamos. Recordemos que en el sistema español no había bancos, siempre eran bancos alemanes u otros que lidiaban con ellos en Europa. Y en el Nuevo Mundo la iglesia muchas veces, y sin cobrar intereses, prestaba dinero a distintos cabildos o a comerciantes cuando hacía falta. Entonces, al la iglesia tener menos recursos, pues tiene obviamente mucha menos capacidad para esto. Quiero mencionar que durante la próxima ronda de guerras europeas, que es la guerra de independencia de los futuros Estados Unidos, Nueva España, que es el virreinato de México, participa en la guerra de independencia, porque tanto los franceses como los españoles se unen a este proceso, y Nueva España proporciona tropas regulares, casi todas venían de Nueva Orleans, pero las milicias de pardos y morenos cubanos jugaron un papel importante en las victorias de Manchac, Baton Rouge, y Mobile, en Alabama, y así como en Pensacola, dato que muchas veces escapa, aunque sea como una nota al pie de la página, a nuestros estudiantes. Ahora, en Cuba, como dije, los que se beneficiaron de las nuevas reformas económicas y también se beneficiaron de los monopolios reales. Si usted se está beneficiando con el control real del tabaco y del precio, sobre todo porque está en ese grupo en La Habana que forma un consulado, pues usted está de acuerdo con esa reforma. Lógicamente, si usted ha perdido la oportunidad de decidir cuánto tabaco vende y a qué precio, porque ahora la corona se lo va a controlar, pues usted va a estar en contra. O sea que los criollos que pudieron invertir en la industria azucarera, que ahora tenía más opciones, definitivamente estaban muy de apoyo a esto. También se acogieron a las reformas en Cuba una nueva ola de migrantes españoles. Debo aclarar que en algunos lugares, los que no les gustó esto, decían, esta es la segunda conquista de América. Pero en realidad, en el caso de Cuba, que siempre tuvo una población muy pobre después de la conquista de tierra firme, pues ahora la población va a crecer mucho. Por supuesto, aquellos que tenían un espíritu militar y venían de familias relacionadas con ello, los que se volvieron oficiales en las milicias o llegaron a estar en los cuerpos militares, pues también estuvieron así. Y otra cosa que no se nos puede olvidar, Cuba, cuya capital había sido ocupada por los ingleses en 1762-63, estuvo dispuesta a pagar más impuestos, a que le subiesen la alcabala, que fue de 2% al 4%, y en un momento hasta subió más que eso, a cambio de más protección militar. Imagínese a un sujeto que vivía en los Andes, en el medio de la América del Sur, o en una zona que la verdad que no tenía posibilidad de una invasión inglesa, y que de repente le estuvieran subiendo tanto sus impuestos. Bueno, por supuesto que se iba a quejar. Por eso no nos debe extrañar que cuando estas medidas piloto, que en Cuba habían ido también, las llevaron a tierra firme, hubo algunas revueltas, hubo algunas en Nueva España, pero las peores fueron las de la América del Sur, que siempre había sido el área más despegada España por la distancia y los problemas de viajar. Y ya vemos que desde un principio pues tenemos algunas de esas reformas. Los cubanos siempre dicen que el mejor gobernador colonial había sido don Luis de las Casas, pero la realidad es que don Luis pues también invirtió en la industria azucarera cubana, así que él se preocupó por los intereses de estos cubanos. Así que, ¿quiénes van a protestar? Los que no sintieron que estaban mejorando y que esto era, como dije antes, la segunda conquista del Nuevo Mundo. Hacia 1788, cuando está terminando el reinado de Carlos III,
había importantes cambios en todas las colonias, en la cultura, en la educación, en la tecnología. Y esta ilustración va en contra del concepto corporativo del bien común que habían tenido los Habsburgos. Estas nuevas actitudes hacia España, hacia los españoles, y que los españoles ya no tenían esa confianza en los criollos. Vemos que en las audiencias y en las nuevas intendencias, que es el otro proyecto francés que queda incorporado y que habían probado en Cuba a partir de 1764, ya no hay tantos criollos participando. Y esto pues claramente se les vuelve un verdadero problema a los que no quieren seguir. En general, hemos visto que Cuba lo que aceptó las reformas borbónicas con gusto, y definitivamente la isla comenzó a crecer muchísimo. Las únicas protestas contra las reformas iniciales, que fueron las revueltas de los vegueros, pasaron solamente alguna queja, sobre todo de algunos en otras partes de Cuba, en el interior, que se quejaron de que Cuba no era La Habana, una queja que se oyó varias veces en la colonia y creo que aún en la República se sigue oyendo. Pero básicamente Cuba lo tomó muy bien, y eso ayudó a ese mito de que Cuba se abre al mundo con la toma de La Habana por los ingleses y los 11 meses, o 10 meses en realidad, que tuvieron el puerto de La Habana abierto. Como dije, ya muchos historiadores han demostrado que este proceso venía lento pero seguro desde antes, y fue cuando tienen la oportunidad de comprar más esclavos y de abrirse al mundo, que la industria azucarera de veras empieza a crecer en Cuba. Y es una tesis que historiadores a través del mundo y del Caribe le han hecho mucho hincapié. Sin embargo, hay un historiador muy importante en la Cuba del siglo XX, un historiador marxista que creo que ha influido mucho en las cosas de la manera que se han analizado en Cuba, y yo quiero hacer hincapié porque en alguna medida lo que se sigue estudiando en Cuba de este periodo es de influencia marxista. La gran diferencia es que Manuel Moreno Fraginals era un historiador intelectual. Yo discrepo de mi antiguo profesor en algunas cosas que indicaré, pero él no estaba por promover la política, como hacen muchos, marxistas o no, en sus respectivos países cuando escriben la historia. Manuel Moreno Fraginals en 1964 publica su obra maestra que se titula El Ingenio, el complejo azucarero cubano, y esta es una obra que ni siquiera pasó a los censores de la Revolución Cubana en su momento, pues no les gustaba de la manera que él se refería a algunos de los periodos de Cuba, que no coincidía con la versión marxista, supuestamente marxista, que ya había publicado bajo la dirección de Blas Roca el antiguo Partido Comunista Cubano. Él hizo una pequeña trampa y se fue con el manuscrito y se lo mostró a Ernesto Che Guevara, que le pareció muy bien, y entonces se lo aprobó, y así pasó la censura para esta publicación. De más está decir que no entonces, pero en la siguiente década va a acabar en el exilio, y ya lo habían castigado porque él decía que científicamente no podría haber una zafra de 10 millones en Cuba en el año 1970, pero ahí me estoy escapando de la historia. ¿Por qué saco esto? Porque creo que ustedes han estudiado o han oído esto en ese ámbito, y yo creo que lo tienen que ver de una persona que lo está tratando de analizar lo más seriamente posible. Bien, Manuel Moreno Fraginals, como digo, falleció en el exilio en el año 2000, mira el marxismo, y en ese sentido yo lo comparto, como una herramienta analítica. Como Marx y Engels, ellos
estudian una interpretación materialista de la historia, en la que todo es un conflicto de clases o un modo de producción. De hecho, recordemos que Marx y Engels hicieron esto pensando en Europa, no en otras partes del mundo, pero bueno. Y primero, según ellos, hubo un modo asiático que era comunista, pero cuando las comunidades crecieron, pues con los reyes, los pequeños reinos, se volvió esclavista. Después vino el modo, después de la caída del Imperio Romano, es el modo feudal, pero cuando empiezan a crecer las ciudades, empieza el modo burgués o capitalista, pero que como es opresor de la clase asalariada, pues debe terminar en comunismo. ¿Cómo analiza esto Moreno Fraginals? Él dice, las transformaciones tecnológicas son las que crean las contradicciones. No se puede ser una clase burguesa, capitalista, pero usar una fuerza esclava, porque eso pertenece a otro modo. Bien, y esto, por supuesto, no tiene valor político en la calle o en los ministerios. Pero para mí lo más interesante cuando él mira cómo Europa y, por supuesto, lugares como Cuba están recibiendo esa revolución industrial ya, en el siglo XVIII, definitivamente en la segunda mitad del XVIII, es cuando él nos da la pauta de que el azúcar no es un producto, o sea, no es un platanito, un banano o un guineo, si usted es oriental, sino un complejo económico. El azúcar no es un producto, sino un complejo económico. Entonces, si es un complejo, ¿qué necesitamos? Necesitamos 4 condiciones. Necesitamos, primero, terrenos fértiles, pero terrenos que estén cerca de un puerto. Pues la idea es exportar. 2, necesitamos madera. Decir que necesitamos madera, ¿por qué? Porque hacen falta, bueno, para poderla usar, aserraderos, leña, carretas, y también hay que hacer edificaciones, tanto para la maquinaria, sino para que vivan los que trabajan allí, aunque sean barracones, pero necesitas esa madera. Bien, hace falta ganado para las carretas, para dar de comer. Y también hacen falta implementos que la isla no puede producir y por lo tanto tiene que importar, no puede ser ese comercio mercantilista que determina si algo puede entrar de un tercer o cuarto país en el mundo. ¿Qué ocurre cuando empieza a crecer ese azúcar que, como digo, habían hecho esfuerzos pequeños desde el siglo XVI, pero nunca había podido ser competitiva de ninguna manera? Los llamados pejugaleros y los que cultivaban el tabaco son empujadas de esas tierras ricas, sobre todo cerca del puerto de La Habana. Recordemos que ese tramo de Batabanó a La Habana es el más estrecho de una isla que ya de por sí es bien estrecha. Y por eso es que ellos son desplazados a vuelta abajo y a otras partes. Hace falta madera para la construcción, como ya me dije, y también como combustible, como leña, y hasta la caoba, la madera más preciosa que tenía Cuba, la que muchas veces hoy podemos admirar en palacios españoles, donde los muebles de los reyes y de todo el entorno le dicen a uno enseguida que eso es de caoba de Cuba y que eran propiedad de la corona, no del pueblo de Cuba, eran tierras que eran controladas y que en ese sentido los oficiales en Cuba debían haber prohibido su acceso a ella. Esa caoba es muchas veces quemada o utilizada para las cosas que necesitaban. Los esclavos en las primeras etapas de Cuba que vivían y que eran pocos relativamente a la población, por lo general vivían, sí, muy pobres en chozas, bohíos, podían tener sus conucos, donde ellos podían pues cultivar sus vegetales, verduras y llevarlas inclusive al mercado o comerlas. Y ahora van a estar concentrados en barracones, porque el número de ellos ha crecido mucho. Y también, como dije, la Iglesia Católica, su presencia se reduce. Es interesante que empezando con finales del siglo XVIII, los nombres de los ingenios cubanos
ya no llevan nombres de santos, sino son nombres seculares. Y la expulsión de algunas, no solo vienen menos sacerdotes y otros cleros a Cuba, sino también hermanos y otras órdenes, sino también la expulsión de los jesuitas sopesa. Y por supuesto, se ganaba tanto en esta empresa que lo que vemos que como no había bancos, la usura también acompaña el auge financiero. La gente quiere pedir prestado porque con la próxima cosecha de caña, pues verdaderamente la van a llevar a un molino y un trapiche, debo decir, palabra del siglo XV-XVI, italiana, y allí va a seguir. Yo creo que Moreno, quiero terminar diciendo que el enfoque marxista peca en algunos sentidos, porque a veces es complejo, pero a veces se simplifica. Y entonces, por ejemplo, dice, nada más que hacían falta esclavos en estos ingenios, que ya es cuestión de tiempo, van a tener la máquina de vapor, y ahí es donde se va a dar el gran salto. Ya desde los 1790 vemos que hay hacendados cubanos buscando para esta maquinaria que se está desarrollando y que va a cambiar el panorama. Pero eso asume que los ingenios no necesitan un personal que de verdad conozca de todo. Y en realidad la revolución tecnológica que está ocurriendo y que la máquina de vapor es la que mejor califica, que va a traer el ferrocarril, que también va a llevar la caña más rápido a los puertos, o ya el producto, mejor dicho. Eso es algo que no mide, el marxismo no puede medir porque está atado a estos. Pero sin embargo, yo creo que nos da ciertas pautas que tiene sentido. O sea, yo pienso que es una teoría para analizar que no vale la pena desecharla del todo. Lo que no podemos asumir que lo que fue hecho por dos pensadores socialistas en Europa en un momento dado es lo que puede aplicar a esa industria azucarera. Pero lo que sí podemos estar seguros es que de 1780 a 1840, a pesar de que ya entonces no había tráfico de esclavos, tema para otro día, lo que vemos es que entraron más esclavos a Cuba que en los 3 siglos anteriores. Y que una vez que la industria también de Santo Domingo con la Revolución Francesa fracasa, pues Cuba va a poder de nuevo llenar un vacío, y ya vemos que hacia 1800 va a ser la primera productora mundial de azúcar. Pero bueno, estos temas nos van a acompañar a medida que sigamos en nuestro pensar cubano.